¿Sabías que uno de los hombres más poderosos del Nuevo Testamento murió de una forma tan terrible que incluso sus enemigos quedaron horrorizados? Herodes no era un simple gobernante, era un rey colocado por Roma, temido por el pueblo y obsesionado con mantener su poder. Cuando oyó que había nacido un niño llamado el Rey de los Judíos, no sintió curiosidad, sintió amenaza. Ese niño era Jesús, y desde ese momento, Herodes declaró guerra contra algo que no podía controlar. Para proteger su trono, Herodes ordenó una de las masacres más oscuras de la historia bíblica, la muerte de todos los niños menores de 2 años. En Belén creyó que así eliminaría al Mesías, pero no sabía que nadie puede detener un plan que viene del cielo. Jesús fue protegido, pero Herodes quedó marcado por una sangre que clamaba justicia. Años después, otro Herodes, Herodes Agripa, aparece en la Biblia con la misma sed de poder y la misma arrogancia espiritual. Persiguió a los seguidores de Jesús, encarceló a Pedro y mandó a matar al apóstol Jacobo. Se presentaba como defensor del orden, pero en realidad estaba luchando contra el propósito de Dios. El problema de Herodes no era solo político, era espiritual. Él quería ser adorado, quería ser temido, quería ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. Y cuando los hombres comienzan a robar la gloria divina, el juicio no tarda. La Biblia nos muestra que Herodes no cayó de repente. Su orgullo creció en silencio, su corazón se endureció. Y mientras más rechazaba la verdad, más se alejaba de la gracia. La autoridad que tenía se convirtió en su propia trampa. Herodes es una advertencia viva. No todo poder es aprobación de Dios. No toda prosperidad es bendición. Hay reinos que brillan por fuera, pero están condenados por dentro, y su final fue tan impactante como su vida. El momento decisivo del castigo de Herodes no ocurrió en secreto, sino en público. La Biblia relata que Herodes Agripa se presentó ante el pueblo vestido con ropas reales, brillando como un dios ante la multitud. Cuando comenzó a hablar, la gente gritó: «Voz de Dios y no de hombre». Y en lugar de rechazar esa aberración, Herodes la aceptó. Ese fue el punto sin retorno. Herodes no solo gobernaba, ahora quería ser adorado. Y en ese instante, cruzó una línea espiritual peligrosa, porque cuando un hombre toma la gloria que pertenece a Dios, el cielo responde. El libro de los Hechos dice que inmediatamente un ángel del Señor lo hirió. No fue una enfermedad común. No fue un accidente, fue un juicio divino. Herodes fue atacado por dentro y comenzó a ser comido por gusanos mientras aún estaba vivo. Murió lentamente, en agonía, ante los mismos que minutos antes lo aclamaban. Este no fue un castigo arbitrario, fue el resultado de una vida levantada contra Dios en Herodes. Había derramado sangre inocente, perseguido a los justos y usado su poder para oprimir. Pero el pecado que selló su destino fue el orgullo. No le dio gloria a Dios. La Biblia deja claro que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Herodes quiso ser un dios, y terminó reducido a polvo, porque ningún trono humano puede competir con el reino eterno. Lo más impactante es que, mientras Herodes moría, la palabra de Dios seguía creciendo. La iglesia se multiplicaba. El evangelio avanzaba. El hombre que intentó detener a Dios desapareció, pero el propósito de Dios siguió intacto. Herodes aprendió demasiado tarde que ningún rey gobierna por encima del cielo. La muerte de Herodes no fue solo un evento histórico, fue una advertencia eterna. La Biblia no registra su final para alimentar el morbo, sino para revelar una verdad espiritual. Nadie puede ocupar el lugar de Dios y salir ileso. Herodes creyó que su poder lo hacía intocable, pero el cielo lo veía como un hombre vulnerable, sostenido solo por la gracia que él mismo despreciaba. Lo más trágico no fue su agonía física, sino su ceguera espiritual. Herodes escuchó el evangelio, vio el poder de Dios, supo que Jesús había resucitado, y aún así, eligió endurecer su corazón. No era ignorante, era resistente a la verdad, y la resistencia a la verdad siempre tiene consecuencia. Su historia nos confronta a todos. Tal vez no tenemos coronas ni palacios, pero también podemos construir pequeños tronos en el corazón. Cuando el ego, el orgullo, el deseo de control o la necesidad de reconocimiento toman el lugar de Dios, comenzamos a caminar por el mismo sendero que Herodes. Dios no juzgó a Herodes por tener autoridad, sino por usarla para exaltarse a sí mismo. La autoridad, cuando no se rinde a Dios, se convierte en idolatría. Y toda idolatría, tarde o temprano, cae. Hay algo profundamente simbólico en su muerte. Mientras él se descomponía por dentro, la iglesia florecía por fuera. Mientras su cuerpo se consumía, la fe de miles se fortalecía. Dios estaba mostrando que ningún hombre, por poderoso que sea, puede detener lo que él ha decretado. Herodes intentó callar la verdad con violencia, pero la verdad no se silencia. Intentó destruir a los mensajeros, pero el mensaje siguió avanzando. Intentó sostener su reino con miedo, pero el reino de Dios se estableció con amor. Esta historia también nos recuerda que el juicio de Dios no siempre es inmediato, pero siempre es justo. Herodes tuvo oportunidades de arrepentirse. Dios fue
paciente. Pero la paciencia divina no es permiso para pecar, es una invitación para volver. La vida de Herodes terminó en vergüenza, pero su historia sigue hablando. Habla de lo peligroso que es jugar con la gloria de Dios. Habla de lo frágil que es el poder humano. Y habla de lo firme que es la justicia divina. Tal vez hoy este mensaje no es sobre un rey antiguo, sino sobre una advertencia viva para nosotros. ¿Quién ocupa el trono de tu corazón, Dios o tu propio yo? Porque el verdadero castigo no es morir como Herodes, es vivir lejos de Dios. El final de Herodes no fue solo una tragedia personal, fue una declaración divina. Dios estaba mostrando al mundo que ningún poder humano, por fuerte que parezca, puede sostenerse cuando se levanta contra el cielo. Herodes creyó que su trono era eterno, que su autoridad era incuestionable, que su nombre sería recordado para siempre. Y lo fue, pero como advertencia, Dios no destruyó a Herodes por gobernar, sino por querer ocupar el lugar de Dios. El problema no fue la corona, fue el corazón. El orgullo espiritual es más peligroso que cualquier pecado visible, porque se disfraza de éxito, de liderazgo y de admiración. Herodes no cayó cuando fue odiado, cayó cuando fue aplaudido. Esto nos lleva a una verdad que atraviesa los siglos, a la gloria no compartida con Dios. Se convierte en juicio. Cuando una persona comienza a creerse indispensable, intocable o superior, empieza a caminar por el mismo sendero que llevó a Herodes a la ruina. Pero este mensaje no es solo una advertencia, también es una invitación. La misma Biblia que registra el castigo de Herodes nos recuerda que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Herodes tuvo tiempo para arrepentirse, escuchó la verdad, vio el poder de Dios, pero eligió resistir. Hoy, tú y yo tenemos algo que Herodes también tuvo, una oportunidad. La oportunidad de reconocer que no somos dioses, que dependemos de aquel que sostiene la vida, que la verdadera grandeza no está en ser exaltados, sino en rendirnos. El castigo de Herodes nos recuerda que no todo el que parece triunfar está aprobado por Dios, ni que no todo el que pierde está derrotado. Mientras Herodes caía, la iglesia se levantaba. Mientras un reino humano se derrumbaba, el reino eterno avanzaba. Tal vez este mensaje no llegó por casualidad. Tal vez es un llamado suave pero firme a revisar el trono de tu corazón. A preguntarte, ¿a quién le estoy dando la gloria de mi vida? Porque cuando Dios ocupa su lugar, hay paz. Pero cuando es desplazado, todo se desmorona. Si esta historia tocó tu corazón, no la ignores. Permite que te confronte, que te despierte y que te acerque más a Dios. Quédate con nosotros. Suscríbete y acompáñanos, porque aún hay muchas historias bíblicas que revelan verdades profundas, verdades que pueden cambiar tu vida.